Hola, hoy vamos a meternos de lleno en algo fundamental del derecho procesal civil y comercial, los procesos de ejecución. Tenemos como base un capítulo clave, el 23 procesos de ejecución. Y la idea es, bueno, extraer lo esencial, ¿no? Lo que realmente importa entender. Especialmente pensando en los estudiantes de la Cátedra B de la UNE que manejan este material. La misión es clara. ¿Qué pasa cuando tenés un derecho reconocido, sea por una sentencia o por ciertos papeles con, digamos, mucha fuerza legal, pero la otra parte no cumple? Ahí entra el poder del Estado para forzar las cosas. Vamos a ver cómo funciona esto, sin perdernos en cada detalle del código, sino entendiendo la lógica detrás. Arranquemos por el principio. Ganás un juicio, la sentencia dice páguese X suma, pero el condenado, bueno, no paga. ¿Y ahora? Aquí es donde la justicia muestra sus músculos, ¿no? Exactamente. Es el momento de la coerción y la ejecución. Suenan a latín, pero la idea es simple, ¿viste? El poder de obligar y el poder de hacer cumplir, incluso a la fuerza. Si no existiera esto, las sentencias serían, bueno, papel mojado. El fundamento está en la necesidad de que el derecho reconocido se haga realidad. Nuestro código procesal los trata como procesos de ejecución, aunque bueno, algunos discuten si son una etapa final o algo aparte. Lo clave es que son acciones para concretar un derecho. ¿Se entiende? Para hacerlo efectivo. O sea, es de ejecución porque busca un resultado práctico. Es procesal porque sigue pasos legales. Ajá. Y es forzada porque no depende de la voluntad del que tiene que cumplir. Correcto. Y acá, ojo, surge una primera gran distinción. Es fundamental en la práctica esto, ¿eh? No es lo mismo ejecutar una sentencia firme que ejecutar, por ejemplo, un pagaré. Ah, claro. Uno es título ejecutorio y el otro título ejecutivo. Tal cual. Al primero lo llamamos ejecutorio, al segundo, ejecutivo. ¿Y cuál es la diferencia clave en la práctica? Digo, para el que está en tribunales. Mira, la diferencia es enorme en cuanto a qué se puede discutir. El título ejecutorio, la sentencia firme, un acuerdo homologado en juicio, esas cosas, viene de un proceso donde ya se debatió todo. Sí, claro, ya se peleó todo antes. Exacto. Entonces, en la etapa de ejecución de esa sentencia, ya no podés discutir si la deuda existía o no, si el contrato era válido. Eso es cosa juzgada. Ajá. La discusión es mínima, muy limitada. En cambio, el título ejecutivo, pagaré, cheque, un contrato de alquiler, nace fuera de un juicio previo. La ley le da fuerza, sí, obvio, pero permite al deudor algunas defensas, aunque limitadas, en un proceso que se llama juicio ejecutivo. Es como un atajo entonces. Algo así. Un atajo, pero con algunas garantías para el deudor. No es que no pueda decir nada. Entendido. Volvamos a la ejecución de sentencias argentinas. Para poder iniciarla, ¿qué se necesita sí o sí? Requisitos básicos. 3 cosas básicas, según el espíritu del código. Primero, la sentencia tiene que estar firme. O porque nadie la apeló, o se consintió, o porque ya se resolvieron todas las apelaciones posibles. Firme, firme. ¿Ok? Segundo, el plazo que la sentencia daba para cumplir voluntariamente tiene que haber vencido. Si te dieron 10 días y pasaron 5, no podés ejecutar todavía. Lógico. Y tercero, esto es importante, el acreedor tiene que pedirlo. La ejecución no arranca de oficio, no arranca sola, hay que impulsarla. ¿Y se puede ejecutar contra cualquiera y sobre cualquier bien? Todo el patrimonio responde. En principio sí, se ejecuta contra el deudor condenado y sobre su patrimonio, que es la garantía común. Pero ojo, hay límites importantes. Hay bienes que la ley declara inembargables. El sueldo mínimo, herramientas de trabajo indispensables, a veces la vivienda única. Depende del régimen. Claro, los bienes básicos. Exacto. Y también hay deudores especiales. Ejecutar contra el Estado, sea nacional, provincial, es un dolor de cabeza. Hay leyes de emergencia, procedimientos larguísimos, es complejo. Me imagino. Y tampoco se puede, como regla general, ejecutar contra estados extranjeros, por la inmunidad soberana y eso. Ok. Tenemos la sentencia firme, el plazo vencido, el acreedor pide la ejecución. ¿Qué sigue? Supongo que no se puede ir directo a rematar la casa del deudor, así nomás. No, claro que no. Un paso crucial es determinar cuánto se debe exactamente, la liquidación. Si la sentencia ya dice pagar 100,000 pesos más intereses a tal tasa desde tal fecha, bueno, es una suma líquida o fácilmente liquidable. Ahí es más simple. Pero si no dice el monto exacto. Por daños, por ejemplo. Justamente.
Ahí el acreedor tiene que presentar una liquidación, un cálculo detallado, siguiendo las pautas de las sentencias si las hay. Ese cálculo se le muestra al deudor, se le da traslado para que controle, para que diga si está bien o mal. Y finalmente lo aprueba el juez. Ah, hay un control. Sí, sí. Sin una suma líquida o una liquidación aprobada, no se puede seguir adelante. Es un presupuesto. Bien. Y una vez que sabemos cuánto es, ahí sí embargamos los bienes. Exacto. Viene el embargo. Pero ojo, es un embargo ejecutorio. Ya no es el preventivo de antes del juicio, ¿viste? Claro, no hay que demostrar peligro ni dar fianzas. Nada de eso. Acá el derecho ya está reconocido por la sentencia. Este embargo es indispensable para poder avanzar hacia la venta forzosa de los bienes. Se traba sobre bienes suficientes para cubrir la deuda aprobada, más lo que se calcule para costas. Bien, tenemos liquidación firme y embargo trabado. El deudor ya no puede decir nada, se tiene que resignar. Casi nada. Puede decir muy poquito. Se lo cita de venta. Es una notificación donde le dicen, mira que vamos a vender tus bienes embargados. Y tiene apenas 5 días para oponer excepciones, que son defensas muy específicas y limitadas. ¿Cómo cuáles? ¿Qué puede decir? Prácticamente son falsedad del documento de la sentencia, si está adulterado materialmente, no la falsedad ideológica. O sea, si le cambiaron algo al papel. Claro, si es trucho al testimonio. Después, prescripción de la ejecutoria. Si pasaron demasiados años desde que la sentencia quedó firme. El plazo general es 10 años, pero hay plazos menores para algunas cosas, como alimentos. 10 años es bastante igual. Sí, sí. Después, pago. Pero ojo, tiene que ser un pago hecho después de la sentencia y con recibo, bien documentado. No vale decir yo ya había pagado antes del juicio. No, eso ya se discutió o se debió discutir antes. Es pago posterior a la sentencia. Y finalmente, si hubo algún acuerdo posterior con el acreedor. Si te perdonó parte de la deuda, quita. Si te dio más plazo, espera. O si renunció a cobrar, remisión. Pero todo esto también tiene que estar documentado. O sea, no puede volver a discutir si debía la plata o no, nada de eso. Solo estas defensas muy puntuales y que pasaron después de la sentencia. Precisamente. Esa es la clave. La idea es no reabrir el juicio que ya terminó. Ya está, es cosa juzgada. Y la prueba de estas excepciones tiene que ser, en principio, documental y referirse a hechos nuevos, posteriores. ¿Y qué pasa si opone algo? ¿O si no dice nada? Si no opone nada, o si lo que opone se rechaza porque no es una de esas excepciones o no tiene pruebas, el juez ordena seguir adelante con la ejecución. Y esa decisión, para el deudor, es casi inapelable. Durísimo. Sí, si en cambio se aceptan sus defensas, ponele que demostró que pagó después de la sentencia, bueno, ahí se frena la ejecución, se levanta el embargo, y ahí sí hay apelaciones posibles para ambas partes, con reglas sobre si la apelación suspende o no la ejecución mientras se resuelve. Y el cumplimiento final, digamos, es siempre rematar bienes para cobrar plata. Depende de qué ordenaba la sentencia original. Si era a pagar dinero, sí, el camino final es la subasta de los bienes embargados para obtener el dinero. Pero si la condena era, por ejemplo, a escriturar una propiedad, y el condenado no lo hace, bueno, el juez puede firmar la escritura por él, a costa del deudor. Ah, mira vos. Si era a hacer algo que solo él podía hacer, algo intuitu personae, como pintar un cuadro, y no lo hace, bueno, ahí se convierte en una indemnización por daños y perjuicios. Se paga con plata. Claro, no puedes obligarlo a pintar. Exacto. Si era a no hacer algo y lo hizo igual, se ordena deshacerlo si es posible, o si no, también indemnizar. Y si era entregar una cosa específica, un auto, por ejemplo, se ordena el secuestro de la cosa. El código da soluciones para cada tipo de obligación, ¿viste? Sí, sí, muy claro. Para cerrar esta parte de ejecución de sentencias, una mención rápida a las sentencias extranjeras. ¿Se pueden ejecutar acá directamente? Traigo una sentencia de, no sé, España, ¿y la presento? No, no directamente. Necesitan un pasaporte argentino, digamos, un permiso. El exequatur. Ese mismo, el exequatur. Es un trámite ante un juez argentino que verifica si esa sentencia extranjera cumple ciertos requisitos. Por ejemplo, que sea definitiva allá, que el tribunal extranjero fuera competente según nuestras reglas, que se haya respetado la defensa del demandado, que no choque con nuestro orden público argentino, cosas así. Una especie de control de calidad. Exacto. Si pasa ese examen, si cumple los requisitos, el juez argentino le da el exequatur.
Y recién ahí, esa sentencia extranjera se ejecuta como si fuera una sentencia argentina, siguiendo el mismo procedimiento que vimos. Clarísimo. Bueno, dejamos la ejecución de sentencias firmes, que viene después de un juicio largo, y pasamos al otro gran camino, el juicio ejecutivo. Dijiste que era como un atajo. Sí, es un proceso pensado para ser más rápido, más ágil. Se usa cuando tenés ciertos documentos a los que la ley les reconoce fuerza ejecutiva por sí mismos, sin necesidad de una sentencia previa. El ejemplo clásico que diste, un pagaré, un cheque. Exacto. La ley presume que si alguien firmó eso, si existe ese documento, la deuda es cierta y exigible. Es una presunción fuerte. Entonces, la clave acá es el título ejecutivo. ¿Qué características tiene que tener ese papelito? Fundamentalmente, tiene que ser un documento que conste una obligación de pagar dinero, sumas de dinero. Ok, solo dinero. Para el juicio ejecutivo típico, sí. Segundo, que esa suma sea líquida, o sea, expresada en números, o por lo menos fácilmente liquidable, que se pueda sacar con un cálculo simple. Y tercero, que la deuda sea exigible, que no esté sujeta a plazos o condiciones que todavía no se cumplieron. Tiene que estar vencida la deuda. Tal cual. Y el título tiene que bastarse a sí mismo, ser autosuficiente. El juez lo mira y tiene que estar todo ahí. Y muy importante, en este juicio, en principio no se discute el origen de la deuda. ¿Por qué se firmó el pagaré? Si el negocio que le dio origen fue válido o no. Eso acá no se discute. Se llama abstracción, ¿no? Exactamente, abstracción. La discusión se centra más que nada en si el título es válido formalmente, si cumple los requisitos. La causa queda afuera para un posible juicio posterior. ¿Y qué documentos son considerados títulos ejecutivos? ¿Solo pagares y cheques? No. El Código Procesal enumera varios y, ojo, dice que la lista no es cerrada. Pueden existir otros por leyes especiales, pero los más comunes son instrumentos públicos donde conste la deuda dineraria exigible, instrumentos privados, como un contrato simple, pero con la firma reconocida judicialmente o certificada por escribano. Ah, ahí aparece lo de la firma reconocida. Claro. También la confesión judicial de una deuda. Los papeles comerciales por excelencia, pagaré, letra de cambio, cheque. El certificado de saldo deudor de una cuenta corriente bancaria emitido por el banco, que es muy común. Un contrato de alquiler, para cobrar los alquileres impagos y otros gastos. ¿Y las expensas? También, el certificado de deuda por expensas comunes, expedido por el administrador del consorcio, siguiendo lo que dice el reglamento. Es un título ejecutivo muy frecuente. Mencionaste varias veces firma reconocida judicialmente o preparar la vía. ¿Eso qué es exactamente? ¿Un juicio antes del juicio? No es un juicio, es un trámite previo cortito. Se llama preparación de la vía ejecutiva. Es necesario cuando el título, digamos, no está completo para ejecutar por sí solo. El caso más típico es el del instrumento privado, un contrato común. No tiene firma certificada. Entonces, citas al deudor ante el juez para que reconozca si la firma que está en el papel es suya. ¿Y si dice que sí o si no va? Si la reconoce o si no comparece a la citación, lo que se toma como un reconocimiento tácito, listo, el título queda hábil, completo y puedes iniciar el juicio ejecutivo. ¿Y si niega la firma? También se usa para preparar la vía en alquileres, para que reconozca que es inquilino y muestre el último recibo, o a veces para fijar un plazo que no estaba claro en la obligación. Entiendo. Pero hay que moverse rápido después de preparar la vía, ¿no? Fundamental. Una vez preparada la vía, tenés solo 15 días hábiles para meter la demanda ejecutiva. Si te dormís, caduca, tenés que empezar todo de nuevo. Ok, tengo mi título ejecutivo listo o ya preparado. Presento la demanda. ¿Qué hace el juez ahora? Si el juez considera que el título es hábil, que cumple los requisitos, ordena librar un mandamiento de intimación de pago y embargo. Suena importante. ¿Qué implica? Va un oficial de justicia a la casa o al domicilio del deudor. Y en un mismo acto hace varias cosas. Primero, lo intima a pagar en el momento. Le dice, pague ahora la suma reclamada más un cálculo provisorio para intereses y costas. ¿Y si no tiene la plata ahí? Bueno, si no paga en el acto, el oficial procede a embargarle bienes suficientes para cubrir la deuda. Esto si el acreedor lo pidió, porque a diferencia de la ejecución de sentencia, acá el embargo inicial no es tan esencial para que el juicio siga su curso, aunque obviamente es lo recomendable. Ok, intima y embarga. ¿Algo más? Sí, lo más importante para la defensa.
Lo cita para que oponga excepciones en el plazo de 5 días. Le entrega copia de la demanda y del título. 5-10, es poco tiempo. Es muy poco, sí. Es un juicio rápido. ¿Y acá las excepciones, las defensas, son las mismas que en la ejecución de sentencia? ¿Esas de pago posterior, prescripción? No, acá la lista es más larga. Como no hubo un juicio previo donde discutir todo, la ley le da al deudor más chances de defenderse. Aunque, ojo, siguen siendo defensas tasadas. No puede oponer cualquier cosa. A ver, ¿cuáles puede oponer? Puede plantear las procesales típicas: incompetencia del juez, su falta de personería, si el que demanda no es el titular del crédito, por ejemplo, litispendencia, si ya hay otro juicio ejecutivo idéntico. Después, las que atacan al título: falsedad, si está adulterado materialmente, y la famosa inhabilidad de título. ¿Qué entra en inhabilidad? Suena amplio. Es la defensa más común, sí, entra de todo: que el documento presentado no es uno de los que la ley considera título ejecutivo, que le falta un requisito esencial, no es líquido, no es exigible, o que hay falta de legitimación. Quien reclama no es el verdadero acreedor, o a quien se le reclama no es el verdadero deudor. Para oponerla, tiene que negar la deuda. Puede oponer las que extinguen la obligación. Prescripción, si pasó el tiempo para reclamar. Pago documentado, total o parcial, con recibo. Compensación. Pero acá es especial. Tiene que tener él también un título ejecutivo contra el acreedor. No cualquier crédito sirve para compensar. No, tiene que ser líquido y exigible, como el que reclaman. También puede oponer quita, espera, remisión, novación, transacción, siempre que estén documentadas o reconocidas. Incluso puede plantear la nulidad de la ejecución, por ejemplo, si hubo un vicio grave en la intimación de pago o en la preparación de la vía. Parece que tiene bastantes más opciones que en la ejecución de sentencia. Son más, definitivamente. Sé, porque acá es la primera vez que se discute judicialmente, digamos. ¿Y cómo sigue el trámite si el deudor opone alguna de estas excepciones? Si opone excepciones que son de las admisibles por ley, el juez le da traslado al acreedor, al ejecutante, para que conteste esas defensas. Si hay hechos que probar, lo cual es bastante limitado en este tipo de juicio, no es como un juicio ordinario, puede haber un periodo de prueba muy corto, sobre todo documental o pericial. Y después de eso, o si es una cuestión de puro derecho, no hay hechos que probar, el juez dicta la sentencia de remate. Sentencia de remate. Sueña definitivo, como que ya se vende todo. El nombre es un poco engañoso, la verdad. No siempre ordena rematar inmediatamente. Lo que hace esta sentencia es decidir si la ejecución sigue adelante o no. Si el juez rechaza las excepciones del deudor, bueno, manda llevar adelante la ejecución. Y ahí sí, eventualmente, si no se paga, se llegará al remate. ¿Y si le da la razón al deudor? Si acoge ergume sepión, que sea total, ponele prescripción de toda la deuda, rechaza la ejecución. Se termina el juicio ahí. ¿Esta sentencia se puede apelar? Sí, es apelable. Pero con bastantes restricciones para el ejecutado, ¿eh? Sobre todo si no opuso excepciones o si las opuso pero no hubo pruebas sobre los hechos. La idea es no dilatar. El ejecutante tiene más chances de apelar si pierde. Y si la sentencia ordena seguir adelante, llevar adelante la ejecución, ahí sí vamos derecho a la subasta. Correcto. Ahí entramos en la etapa de cumplimiento de la sentencia de remate. Ahora sí, la ejecución en sentido estricto. Si no se había hecho antes el embargo, ahora es imprescindible trabarlo. Y luego viene la realización de los bienes, o sea, convertirlos en dinero. Si lo que se embargó fue dinero, bueno, se liquida capital, intereses, costas y se le paga al acreedor. Fácil. ¿Y si son otros bienes? Si son títulos o acciones que cotizan en bolsa, se pueden adjudicar al acreedor por su valor de mercado. Si no cotizan, se venden como si fueran muebles. Y si son muebles, inmuebles o semovientes, animales, ahí sí, se va a la subasta pública. ¿Cómo funcionan estas subastas? Suenan complicadas, con martilleros, edictos. Tienen sus reglas, claro, para garantizar transparencia y obtener el mejor precio posible. Interviene un martillero público designado por sorteo generalmente. Se publican edictos en el boletín oficial y en diarios, avisando qué se subasta, cuándo, dónde, con qué base, si la hay, para que se enteren los posibles interesados. Base, precio mínimo. Sí, especialmente para los inmuebles. Se fija una base, un precio de arranque, que suele ser un porcentaje de la evaluación fiscal. Si en la primera subasta no hay nadie que ofrezca la base, se hace otra con una base reducida. Y si vuelve a fracasar, se puede hacer sin base. ¿Y para los muebles? Para muebles o semovientes, lo común es que sea sin base, al contado y al mejor postor.
Antes de la subasta de inmuebles, hay que hacer varios trámites previos. Pedir informes de deudas, de impuestos, expensas, informe de dominio al registro de la propiedad para ver si hay otras hipotecas o embargos, constatar quién ocupa el inmueble. Es bastante laburo. Sí, se ve complejo. ¿Y el comprador? Paga y se lleva la cosa. El comprador tiene que depositar una seña en el acto del remate y el saldo del precio en un plazo corto. Si no paga, pierde la seña y puede ser responsable por la diferencia si en una nueva subasta se vende por menos. Una vez que se aprueba el remate, se paga todo el precio y, en el caso de inmuebles, se entrega la posesión, ahí recién la venta queda firme, perfecta. ¿El deudor puede hacer algo para evitar perder el bien en el último momento? Sí, hay una última chance, digamos. Antes de que la venta quede perfeccionada, aprobada, pagado el precio, entregada la posesión, el deudor puede pedir el sobreseimiento del juicio. ¿Cómo? Pagando absolutamente todo. Capital, intereses, costas del juicio y hasta una compensación al comprador que ya había puesto la seña. Si paga todo, frena el remate y conserva el bien. Ah, una válvula de escape final. Pero tiene que juntar toda la plata. Exacto. Y parece un camino largo, ¿no? Con muchos pasos técnicos. Sí, bastante. Lo es. Y justamente por eso, en esta etapa final de cumplimiento de la sentencia de remate, los recursos, las apelaciones, son muy restringidos. La regla es la inapelabilidad. La idea es no demorar más el cobro del acreedor una vez que ya se pasó por todo el proceso y se llegó a la instancia de venta. Tiene lógica. Una última cosa sobre el juicio ejecutivo. Mencionaste antes que la causa de la obligación, el origen de la deuda, no se discute ahí por la abstracción. Entonces, ¿nunca se puede discutir eso? Si firme un pagaré bajo presión, por ejemplo. Sí, se puede discutir, pero no en el juicio ejecutivo mismo. Para eso está el juicio ordinario posterior o juicio de conocimiento posterior. Si el ejecutado perdió el juicio ejecutivo, o incluso si lo perdió el ejecutante, porque le rechazaron la demanda por alguna razón formal, puede iniciar un juicio ordinario, un juicio completo, para discutir a fondo lo que no pudo discutir en el ejecutivo. Ah, ahí sí puede plantear todo. Ahí sí puede plantear, por ejemplo, la nulidad del negocio que dio origen al pagaré, la falta de causa, el dolo, la usura, lo que sea. Pero ojo, tiene límites. No puede usar este juicio posterior para reabrir lo que sí se discutió y se decidió en el Ejecutivo. Por ejemplo, si se discutió la falsedad de la firma y se perdió. Tampoco puede plantear nulidades del procedimiento ejecutivo que no alegó en su momento. Hay preclusión. Entiendo, es para lo que no se pudo discutir antes. Exacto. La sentencia del Ejecutivo hace cosa juzgada formal. Puede ser modificada por este juicio posterior en cuanto a la causa, pero hace cosa juzgada material respecto de las defensas que sí se pudieron oponer y se resolvieron, o no se opusieron. Y generalmente para poder iniciarlo, tenés que haber cumplido la condena del Ejecutivo primero. Bien, creo que cubrimos bastante bien ejecución de sentencias y juicio ejecutivo. Nos quedan las ejecuciones especiales. Son todavía más rápidas que el juicio ejecutivo. Sí, la idea general es esa. Son procedimientos aún más expeditivos, pensados para ciertos créditos que la ley considera que merecen una protección o una celeridad todavía mayor. ¿Cómo cuáles? Los casos típicos son los créditos garantizados con hipotecas sobre inmuebles o con prendas sobre ruebles, y también los créditos fiscales, las deudas de impuestos. Las reglas generales del juicio ejecutivo se aplican como supletorias, como complemento. Pero estos procedimientos tienen normas propias, y generalmente las defensas posibles para el deudor son todavía más limitadas. Menos excepciones que en el ejecutivo común. Hablemos de la ejecución hipotecaria. Si tengo una hipoteca sobre un inmueble, como garantía de un préstamo, y no me pagan, ¿cómo es el trámite? La hipoteca es una garantía real muy fuerte, ¿viste? Le da al acreedor el derecho de perseguir el inmueble esté en manos de quien esté y de cobrar con preferencia sobre otros acreedores. Para ejecutarla, la Ley 24.441 incluso permite pactar una vía de ejecución extrajudicial, es decir, casi sin intervención del juez hasta el momento del remate. Es muy rápida, casi sin defensas previas para el deudor. Su constitucionalidad fue debatida, pero en general se la acepta. ¿Y si no se pactó esa vía extrajudicial o el acreedor prefiere la judicial? Pero ahí se aplica el procedimiento de ejecución hipotecaria del Código Procesal. El título es la escritura de hipoteca inscrita. Se intima el pago al deudor y se lo cita a oponer excepciones. Y acá las excepciones son poquísimas, son incluso menos que en el juicio ejecutivo.
Incompetencia, falsedad o inhabilidad del título, muy limitado, pago documentado, prescripción, caducidad de la inscripción de la hipoteca. Y para de contar. Casi nada. Casi nada, sí. El trámite de subasta también tiene algunas particularidades que buscan agilizarlo. La idea es rematar el inmueble rápido para que el acreedor hipotecario cobre la deuda garantizada. Las defensas de fondo quedan para un eventual juicio posterior. Algo muy parecido pasa con la ejecución prendaria. La prenda es la garantía sobre bienes muebles. Como un auto prendado. Exacto. El caso típico es la prenda con registro sobre automotores o maquinaria agrícola. El bien queda en poder del deudor, pero está inscrita la garantía. El título es el contrato de prenda inscripto. El acreedor puede pedir el secuestro judicial del bien prendado y se cita al deudor a oponer excepciones. De nuevo, son muy pocas y en un plazo cortísimo, generalmente 3 días. Puede oponer incompetencia, falta de personería, pago documentado, nulidad del contrato de prenda, caducidad de la inscripción. Son muy limitadas y se avanza rápido hacia la subasta del bien mueble. Se nota la búsqueda de celeridad en las garantías reales. Totalmente. Se busca proteger fuerte ese tipo de créditos. Y la última que mencionaste, la ejecución fiscal. ¿Es el Estado cobrando impuestos o multas? Exacto. Es el procedimiento especial que usa la AFIP a nivel nacional o las agencias de recaudación provinciales, como ARBA en Buenos Aires, API en Santa Fe, etc., para cobrar coactivamente las deudas tributarias, impuestos, tasas, multas. Y acá la celeridad es máxima y la intervención judicial es mínima. Es un sistema bastante particular. ¿Cómo funciona? ¿El Estado se cobra solo? Casi. El propio organismo fiscal, la AFIP, por ejemplo, crea el título ejecutivo, que es la boleta de deuda. Con esa boleta, un agente fiscal intima al pago al contribuyente. Y lo más llamativo, puede trabar embargos sobre cuentas bancarias u otros bienes sin necesidad de orden judicial previa. ¿En serio? ¿Sin que un juez controle antes? Sí, el control judicial viene después. Al mismo tiempo que intima y embarga, el agente fiscal cita al contribuyente a oponer excepciones ante el juez federal o provincial competente. Las excepciones también son muy pocas. Pago documentado, espera concedida, prescripción, inhabilidad formal grave de la boleta de deuda. Nada más. ¿Y si no ponen nada o las rechazan? Si no hay excepciones o si el juez las rechaza, el fisco sigue adelante con el procedimiento administrativamente, sin necesidad de una sentencia de remate como en los otros juicios. Puede llegar a la subasta de los bienes embargados. Necesita el juez solo para cosas muy puntuales, como ordenar un allanamiento si no lo dejan entrar a embargar o un secuestro específico. Pero el impulso principal es administrativo. Suena muy eficiente para el Estado, pero ¿y las garantías del contribuyente? La jurisprudencia lo ha avalado en general, pero siempre está bajo la lupa. Realmente un recorrido intenso, ¿eh? Desde cómo hacer cumplir una sentencia firme, pasando por el juicio ejecutivo, hasta estos caminos super express para hipotecas, prendas y cobros fiscales. Sí, es un panorama complejo, con muchas herramientas distintas. Y deja una pregunta flotando, ¿no? Especialmente para quienes se están formando en derecho, como los estudiantes que nos escuchan. Estos procedimientos, sobre todo los especiales y el fiscal, buscan eficiencia, buscan rapidez. Es entendible. Pero, ¿cuál es el costo? ¿Dónde queda el equilibrio con el derecho de defensa, con la garantía constitucional de ser oído y poder defenderse adecuadamente antes de que te saquen un bien? Es la tensión clásica, ¿no? Eficiencia versus garantías. Tal cual. ¿Cómo equilibramos la necesidad legítima de que los créditos se cobren y las deudas se paguen, con la necesidad, también fundamental, de asegurar una tutela judicial efectiva a un debido proceso? Esa tensión entre eficiencia y garantías es un debate constante y central en el derecho procesal moderno. Y es un buen punto, creo, para seguir reflexionando, ¿no? Para pensar críticamente sobre estas herramientas.